emoción. Pero por inercia yo me estaba volando, de a poco amedrentando, cerré los ojos, no vi luz. Y a la mitad del camino recorrido, me preguntan si me he convencido de la tierra y de su ardor. Y simultáneamente me llega un viento fuerte y me recuerdo otro calor. Soy agua, fuego y vapor. Cerro abajo iremos cayendo, con el denso mar enloqueciendo. No importa la arena ya tragada, sino el vaso de agua preparada. Se suponía que me iba a detener, que el cable debía soltar, nadie quisiera electrocutarse. Algo divertido me estaba pasando, el fuego de gas inflamable era difícil de apagar. Y a la mitad del camino recorrido, me preguntan si me he convencido de la tierra y de su ardor. Y simultáneamente me llega un viento fuerte y me recuerda otro calor. Soy agua, fuego y vapor, cerro abajo iremos cayendo, con el denso mar enloqueciendo. No importa la arena ya tragada, sino el vaso de agua preparada. Árbol fuerte, tronco erguido, perros ladrarán para el olvido. Cabos sueltos, lo lamento, fuego en vano no se habrá extinguido. No, no, no. En el centro de tus ojos las pupilas se habrán extendido. Dopamina, oxitocina, palabras de libro no comprendo. ¡No! Oli, oli. Hola, hola a todos, espero que estén muy bien. Nos encontramos en el segundo programa del Dicho al Hecho. En alianza de Casa Azul y el Tecito Rebelde. Así es. ¿Cómo están, amigas y amigos? Ahí estábamos comenzando el segundo capítulo con la lógica de lo incierto de la banda Pulmón, producto 100% antofagastino. 100% regional. 100% regional. Bueno, el día de hoy vamos a tener un programa bastante interesante con los invitados que comenzaríamos con Francisco Moll, independiente del Norte Grande, por una nueva constitución y además es abogado. También tendremos a Rosana Olivares Paucay, de la Lista del Pueblo, independiente, paramédico y dirigente social y de ollas comunes, activista de No Más Presos por Luchar y vocera de la coordinadora No Más AFP.
nacida además, que debemos mencionar, en María Elena. También tendremos a Celia González de la lista Apruebo, Partido Radical, es ingeniera comercial con estudios magíster, profesional independiente con 23 años en fomento productivo, innovación hacia las pymes y estudios de impacto regional. También tendremos a Pablo Rojas de la lista Apruebo Dignidad, independiente, psicólogo, magíster en psicología social, miembro fundador de la ONG Fractal, que desde el año 2012 trabaja en poblaciones y sectores populares de Antofagasta, promoviendo el desarrollo comunitario. ¿Cómo están, amigas y amigos? ¿Cómo están, invitados? Bueno, vamos a arrancar la entrevista con Francisco. Con Francisco Moll. Ajá. Aquí en la pantalla. Bien, bien. Ah, gracias. Hola, ¿cómo están? Hola, hola. Muy buenas noches, muchas gracias por haberme invitado, a las panelistas de Tecito Rebelde y de Centro Cultural Casa Azul, a los colegas constituyentes que están ahí, de verdad un abrazo a todos y cada uno. Muy contento de estar aquí, así que de verdad, gracias por esta invitación. Para mí es muy importante poder aparecer en redes sociales, aparecer en estos conversatorios de la sociedad civil, que es en realidad la que ha motivado y ha generado el estallido social y este proceso que es tan importante, que estamos a puertas de poder crear una nueva constitución que garantice un Chile más justo, más digno, más igualitario, y por tanto terminemos de una u otra manera con estos abusos que hemos sido víctimas, no solamente nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos en los últimos 30 años. Así que soy material dispuesto, ustedes pregunten, digan, disparen. Ya, aquí Francisco, estoy. vamos a arrancar vamos a recordar que tenemos 20 minutos por invitado, así que vamos a arrancar con las primeras 4 preguntas, que son las bases para todo. Así que comenzamos con la primera. ¿Cómo debería ser la recopilación de la información para poder redactar la Constitución? ¿Cómo sería el manejo territorial con las organizaciones territoriales? Qué importante pregunta, porque naturalmente hoy día lo que debemos lograr es que la nueva Constitución pueda ser construida entre todos los habitantes de la República, cualquiera sea su origen, cualquiera sea su condición. ¿Y cuáles son los mecanismos o los métodos que vamos a utilizar para ello? Primero, creo que se debe establecer por cada constituyente lo que se denomina, y está dentro de mi programa, una democracia directa, digital y participativa. ¿Qué busca esto? Busca que, primero que todo, todos y cada uno de los debates que se den en el seno de la Constitución tienen que ser públicos. No podemos siquiera vislumbrar la idea de que exista algún capítulo, algún acápite, alguna reunión que revista el carácter de secreto, puesto que si eso ocurre, ya estamos atentando contra la democracia. En segundo lugar, cada ciudadano tiene que saber y tener el derecho y el deber de saber cómo vota su constituyente, cuáles son sus postulados, cuáles son sus puntos de vista, cuáles son las comisiones que integra y cuáles son las perspectivas y cuáles son los aportes que hace. Una vez que se tiene el macro, este macro debe bajarse a las bases sociales, y ahí será a través de la democracia digital, porque hoy día podemos hacerlo. La pandemia sí nos ha demostrado que podemos, y nos hemos adelantado 10 años, ¿cierto?, de lo que hubiese sido sin pandemia, y por tanto la tecnología digital hoy día nos permite poder hacer conversatorios, poder hacer plebiscitos digitales, y por tanto debe ser la ciudadanía a través de esta participación directa quienes estén a favor o estén en contra de lo que se va a votar. Y ahí viene la importancia del candidato, puesto si el candidato tiene, o en este caso el constituyente tiene las facultades, va a poder persuadir a su elector de cuál será la mejor opción, pero si no, tendrá que seguir las reglas de la democracia. Yo me considero por naturaleza jacobino, es decir, soy una persona muy demócrata. Prefiero las democracias que el concepto de república. Por tanto, donde haya mayor participación de la ciudadanía, naturalmente va a ser la forma más legítima de alcanzar acuerdos. Así que yo considero que esa es la forma de poder construir una comunicación. O sea, una forma digital. Ojo, hay que tener en consideración que para tener un tema tan importante de seguridad digital, en cuanto a plebiscito, ahí habría que tener igual un proyecto más elaborado. O sea, te hago una pregunta. ¿Cuál es el tema, muy cortita y se puede ser muy breve, respecto a
a cuál sería la seguridad digital que podríamos tener en una recopilación de datos, como casi un cabildo digital, algo así, ¿o no? Mire, lo primero, yo no soy una persona muy avesada en la tecnología, por tanto, estos asuntos hay que dejárselo a las personas quienes lo saben, y por tanto habrá que contratar empresas dedicadas a la publicidad y al marketing, quienes estén a cargo de realizar estos cabildos y poder tomar todas las medidas de seguridad. Ahora, claro, también se va a poder expresar a través de distintas manifestaciones, pero hay que analizarlo. Sé que es difícil, pero creo que no es imposible. Pero uno no es el experto. El experto uno puede contratar, se pueden buscar herramientas. Por tanto, creo que las posibilidades están. Ya. Súper. Siguiente pregunta, vamos. Mire, tenemos en estos momentos esta es la pregunta sobre los conceptos, donde debes ordenar de forma prioritaria estos 6 conceptos, que vendrían siendo salud, otro concepto, migración, vivienda y transporte, privatización, abusos y corrupción, educación y movimientos sociales, o finalmente, economía y sistema de pensiones. Ahí los tenemos. Bueno, salud, educación, no, pero lo recuerdo, salud, educación, vivienda, movimientos sociales, transparencia, jubilación dentro de posteriormente transportes y economía. Creo que esos son prioridades sin poder verlos, pero creo que a mi juicio esos son. Ya, perfecto. ¿Pasamos a la segunda pregunta? Sí, bueno, tercera, ya que perdón. estamos un poco acotadas en el tiempo. Sí, la tercera pregunta es, ¿cómo concibe la organización política del país? ¿En la nueva constitución o en la actual constitución? No, en la nueva. ¿Cómo En la nueva constitución. Claro. Yo entiendo que hoy día el actual sistema político se encuentra en una etapa neutra. Es una política que no es transformadora. Por eso nos llevó al estallido social, en el cual todos y cada uno que estamos aquí, me imagino que fuimos parte, y yo también lo fui. Por tanto, la forma de poder generar políticas transformadoras es cambiando el sistema político y económico imperante en el país. ¿Y eso cómo se logra? Primero se logra a través de la existencia de un Estado multicultural, que reconozca la importancia de nuestras primeras naciones y también de que somos una nación integrada por distintas razas. Por tanto, cuando nos reconozcamos, ¿cierto?, en los hechos y en el derecho iguales en dignidad y derechos, vamos a avanzar en sociedad más justa. Segundo, creo que el sistema democrático de representación está obsoleto, porque dentro de los sistemas de democracia tenemos las democracias directas y las democracias indirectas. Y dentro de las democracias indirectas, el sistema de representación es, por consecuencia, una democracia indirecta. Por tanto, buscar un sistema democrático más directo implica que no tenemos que tener hoy día representantes en el poder legislativo, sino delegados. Delegados que son aquellas personas que tienen la obligación de poder cumplir el mandato que ellos ofertaron al momento de candidatearse, el cual deberá quedar registrado y uno puede, a través, ¿cierto?, de las votaciones que hoy día se sabe que son públicas, poder seguir cuál ha sido la trayectoria y la forma de votar en distintos conceptos. Y si no se cumplen, tiene que establecerse lo que se llama el referéndum revocatorio, es decir, la facultad de poder destituir a aquellos parlamentarios que no han seguido a la voluntad popular. Así vamos a lograr democracias transformadoras, porque hoy día, si miramos la actual constitución, tenemos un sistema político que es presidencialista, que es muy presidencialista en el sentido de que es colegislador. Los sistemas o los quórum para alcanzar acuerdos en el Congreso son muy altos, 50+1, el 60 o el 66%, y además tenemos el Tribunal Constitucional. Pero cuando cambiemos eso, lo que vamos a lograr es que la política sea capaz de transformar y no se encuentre secuestrada por el poder económico. Porque cuando no existe la posibilidad de revocar a quienes están en el poder legislativo, no podemos, ¿cierto?, controlar, y naturalmente se cometen los abusos que hoy día estamos y que hemos visto en los últimos 20 años. Sí, no repito. Así es. Bueno, ¿pasamos a la cuarta o tienes una contrapregunta? No, vamos con la cuarta pregunta de las generales. La cuarta pregunta, ¿qué propone respecto a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y cómo se deberían regular estas entidades? Naturalmente que las Fuerzas Armadas tienen que estar reguladas en la Constitución, porque es la carta magna, la carta fundamental que va a señalar cómo es la forma en que estas
estos organismos no deliberantes y no políticos deben actuar. Y por tanto, creo que Carabineros hoy día se encuentra en una situación, especialmente quiero hablar del tema de Carabineros, bueno, y también las Fuerzas Armadas y lo que son el Ejército, se encuentran muy cuestionadas, puesto que creo que han seguido la lógica del sistema pinochetista. Se ha mantenido ese sistema de autoridad absoluta, incluso Carabineros hoy día, al parecer, pareciera ser una institución que se manda sola. Sus generales, 3 generales han sido cuestionados ya por el Contralor General de la República. Tenemos la cantidad de desfalcos que cometieron los Carabineros, tenemos los montajes realizados por Carabineros, por tanto ya es una institución que ha perdido credibilidad. Eliminar Carabineros creo que no significa eliminarlos, pero sí hay que hacer una transformación profunda, cambiar el sistema de ascenso que tienen los mismos Carabineros, que en sí es elitista. El carabinero raso es muy difícil que tenga la posibilidad de avanzar, y los que están en las escuelas de oficiales, si no tienen el poder económico, también van a quedar, ¿cierto?, limitados en la mitad del trayecto y no van a poder llegar a las altas cumbres. Por tanto, las Fuerzas Armadas tienen que ser no deliberantes. Hoy día Carabineros y el Ejército son deliberantes, emiten opiniones políticas, juzgan quiénes son chilenos y quiénes no son chilenos, por tanto, eso es una opinión política y no debe acontecer. Por tanto, sí hay que regularlo, y yo creo que toda la casta de los generales ya debería salir a retiro y entrar una nueva generación. Y además, lo último, para terminar, fundamental, tienen que tener una instrucción fundamental en derechos humanos. Sí. Sin el respeto céntrico de los derechos humanos no podemos pretender una policía moderna. Sí, mira, te hago una consulta, Francisco. Lo que pasa es que hablas de una transformación de la institución como tal, pero ¿cómo se puede transformar una institución que tiene una credibilidad tan baja y además, no solo eso, ya tiene un estigma que, a pesar de que tal vez no todos sus funcionarios puedan cumplir o caer en ese patrón, pero ya es el estigma que tienen generalizado y es a nivel nacional? Entonces también es un tema complejo, porque se intentó hace un par de años atrás, 1 o 2, la campaña de Starbucks que invita a tomar un café a un carabinero. O sea, fue aún más perjudicial, dañó aún más la imagen de lo que ya le tenía dañada. Entonces, ¿cómo se te ocurre a ti que se podría limpiar esta imagen de una institución que ya tocó este nivel, que ya está con ese prejuicio ante la comunidad en general? Sí, es muy, muy, muy interesante esta forma de mirar. Pero hoy día tenemos que entender que estamos haciendo un proceso histórico que es constituir un nuevo sistema. Por eso es una constitución, constituir, crear. Y por tanto, vamos a refundar todo. Vamos a refundar el sistema político, vamos a refundar un sistema económico, y naturalmente tenemos que refundar nuestras Fuerzas Armadas. Y la forma de refundar, creo que es, primero, que tiene que existir una obediencia irrestricta de las Fuerzas Armadas al poder civil, ¿cierto?, que es básicamente el presidente de la República. En segundo lugar, la remoción de sus generales creo que es parte fundamental, puesto que si los generales autorizan el uso de la violación de los derechos humanos de los manifestantes, ¿qué podemos esperar de ahí hacia abajo? En tercer lugar, una formación importante en derechos humanos. En cuarto lugar, creo que se debería invertir mucho más recursos en Carabineros, y no sé si habrá que cambiarle el nombre. Eso es algo que va a caer en la discusión, pero de que debemos intervenir nuestras Fuerzas Armadas, lo debemos hacer. ¿Qué duda cabe eso? Okay. Francisco, nos quedan 5 minutos, pero vamos a pasar a las preguntas. A la temática de hoy. Vamos a partir con la primera. Te pido si puede ser un poco más acotado, porque nos quedan 4 preguntas y solo 5 minutos. Así que vamos con la primera. En relación a las En relación a las 3 temáticas, migración, vivienda y transporte público, ¿cuál, a tu parecer, tendría una medida efectiva de aplicación inmediata? Qué difícil pregunta. Bueno, la idea es que la vivienda debe ser un privilegio, no debe ser un privilegio como es hoy día, debe ser un derecho. El derecho, si tú tienes hoy día el derecho a una vivienda, créeme que el concepto de hogar, el concepto de familia cambia. Pero para crear vivienda, tú no necesitas llegar y construir en el desierto o en cualquier lado. Tienes que tener urbanización primero, porque si no, se generan lo que se llama el efecto centrífugo de la economía, es decir, que a todos los que son
de recursos medios para abajo te los expulsa a la periferia. Y si tú no tienes en la periferia, no tienes cancha, no tienes áreas deportivas, no tienes áreas verdes, vas a mandar a la gente a la marginalidad, que es lo que podemos ver en las periferias de Calama, en las periferias de Antofagasta, en los campamentos. Por tanto, debe ser un derecho. Y claro, naturalmente, para poder establecer hoy día la vivienda va a demorar un poco. Por tanto, pero hoy día, ¿qué podría ser? Creo que la inmigración es un tema muy candente en la zona norte y en todo Chile. Y acá tenemos dos miradas. La mirada del inmigrante ilegal, que es como lo mira actualmente el decreto de extranjería, y por tanto, al ser un ilegal, tú lo consideras casi un delincuente y por tanto le privas todos los derechos, y al considerarlo un ilegal, él no tiene ningún derecho, porque es una persona que ha infringido. Pero esas miradas ya criminalizadas de la inmigración están en franca retirada en Europa y en los países que se relación más allá, más escandinavos, puesto que han entendido que la migración tiene un elemento enriquecedor. Este país está formado también por inmigrantes, no nos olvidemos de eso. Tiene un elemento enriquecedor y debemos mirar al inmigrante como un ser humano, porque muchas veces el inmigrante también es víctima de lo que se denomina hoy día las nuevas formas de esclavitud moderna, que son la trata de personas, que es la explotación laboral. Podemos ver el sur, muchas de las personas que trabajan son temporeros por unos sueldos miserables. Además son víctimas también de la explotación sexual. Véase que la mayoría de las ciudades del norte se encuentran prostíbulos clandestinos que están integrados por mujeres bolivianas, venezolanas, colombianas e incluso son menores de edad. Y además existe la mendicidad. Alguien puede decir, ¿pero cómo es eso? Sí, grupos organizados manejan la mendicidad, es decir, mandan a las personas a mendigar. ¿Por qué? Porque les tienen deudas, porque les tienen sus pasaportes, porque les tienen sus documentos, o tienen algún tipo de poder sobre ellos, porque ellos se aprovechan de su vulnerabilidad. Entonces hoy día tenemos que ver cómo tratamos el tema de la inmigración. Y creo que el tema de la inmigración se trata directamente mirándolos como seres humanos. ¿Hay que regular? Sí, hay que regular. El transporte público, creo que el transporte público dentro de estos dos conceptos que se dieron, creo que puede ceder en cuanto al tiempo y por tanto el transporte público tendría que estar entregado no en la Constitución, tendría que estar entregado a las leyes y a la política ordinaria y normal que se produzca en el seno del Congreso. Y Francisco, con respecto a lo que estábamos hablando anteriormente, ¿cuál es tu opinión en relación a lo que está ocurriendo en Colchane puntualmente y el fenómeno de migración en el norte de Chile? O sea, Colchane es la manifestación más pura de la ineficiencia de las políticas migratorias de este país. Porque lo que ha hecho es hacinar en una población de 1000 personas al doble o casi el triple, y lo que ha generado que la misma colectividad, la misma localidad, primero, genere sentimientos anti-migración y xenofóbicos, puesto que si usted se ve que llega a su casa 10 o 20 personas, naturalmente no se va a sentir segura. En segundo lugar, no han sido adecuadas las políticas para poder distribuir a estas personas y llevarlas a distintos centros. Siguen estando en Colchane, por tanto, creo que es la demostración de la ineficacia de la política migratoria nacional, y se ve expresado ahí. Así es. Y bueno, para seguir a la siguiente, de manera concreta, ¿cuál es la postura que debiera adoptar el país respecto a los temas de vivienda, considerando la población flotante y tomas y campamentos de la región? Primero, la vivienda es un derecho reconocido en la Constitución junto con los derechos esenciales, porque la vivienda es un derecho esencial junto a salud, educación y jubilación. En la medida que tengamos todos esos derechos, ¿cierto? Podremos optar. No va a ser fácil resolver el tema de vivienda. Creo que se requieren alrededor de 500.000 viviendas para poder establecer o poder regular la situación de personas que están en situación de allegados, en situación de hacinamiento, pero son hoy día los controles que tenemos o los tests que tenemos de acuerdo a las personas que han ingresado y están documentados, pero tenemos un gran cantidad de personas que están indocumentadas y que no forman parte de las estadísticas oficiales. Por tanto, creo que tenemos un duro trabajo en vivienda. No es un tema fácil de resolver, pero la forma de resolver esto es aumentando los impuestos a los más ricos, aumentando los impuestos y cobrando impuestos efectivamente a las empresas extractivistas que este país está llena. Francisco, hemos llegado a los 20 minutos, así es que
te dejamos la invitación abierta para la zona de descargo. Si vas a escuchar en el programa o te quedó alguna idea por decir, así que muchas gracias por aceptar la invitación nuevamente y Te si esperamos tienes algo que decir, al final nos vemos al final del programa. del programa. Ajá. Muchas gracias. Súper dinámico, súper rápido, me gustó mucho, gracias. Así que sí, voy a estar al final, no se preocupen. Muchas gracias a ti. Nos Gracias, vemos, Francisco. Le vaya muy bien a mis colegas. Muchas gracias. Hasta luego. Seguimos entonces con Rosana Olivares o Celia. Con Rosana. Rosana, ¿estás ahí? Rosana, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Ahí te has escuchado. Ahí prendí. Hola Rosana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Qué bueno. Rosana, ¿arrancamos con las preguntas al tiro? ¿Con las primeras? Sí, Ya, vamos. sí. Vamos a comenzar el tiro entonces. La primera dice, ¿cómo debería ser la recopilación de la información para poder redactar la nueva constitución? Es decir, ¿cómo sería el manejo territorial de las organizaciones? Yo lo que yo puedo decir, aportar, primero que nada, yo soy mandatada, ¿cierto? He participado en los cabildos, he participado en las asambleas populares y desde que salgan las demandas, es las que yo voy a plantear si llego a la ser constituyente. Claro. Y eso se hace en la asamblea abierta, en reuniones, también sindicatos, gremios, donde me inviten o donde ya me han invitado y donde hemos estado haciendo trabajo. Esto nosotros lo venimos haciendo antes del estallido social. De hecho, he recogido muchas demandas, inclusive ahora estamos con la bandera del pueblo, que igual nos organizamos y hemos estado en el centro donde la gente plasma la idea, su sueño, el anhelo de escribir la demanda que más necesitan. De hecho, mucha gente escribe, son tantas cosas que la gente dice, yo le converso y me dicen, uy, yo necesito esto, yo quiero que las pensiones ya no sean de miseria, yo quiero que la salud sea un derecho. La gente ya entiende, antes si nosotros estábamos dormidos, ahora la gente ya tiene clarito el tema, tiene clarito de que nosotros nos privatizaron todos nuestros derechos. Y eso es lo que yo puedo decir en ese tema de la recuperación, claro, de plasmar lo que salga de los territorios, de la asamblea abierta. Todo desde las bases territoriales, muy bien. Súper. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta es una sección de conceptos, no sé si es que lo pudiste ver recién con Francisco, que son 6 conceptos en los cuales me tienes que enumerar la prioridad. Ya, salud. Sí, salud, los voy a ¿no? mencionar ahora. ¿Sí? Salud, ese es Ya, uno. salud, Migración, vivienda, migración y transporte. Ajá. Vivienda. Sí, migración, vivienda y transporte público. Son un ítem. Ese es otro. Otro concepto, privatización. Otro concepto, abusos y corrupción. Educación y movimientos sociales. Y el último, economía y sistema de pensiones. Son los que vemos aquí en el... Pues ya me voy a olvidar. Ya, a ver. Ahí tenemos la ayuda de memoria. No lo escribí. Pues. ¿Cuál era la primera? Ahí los tenemos en la pantalla. Pantallita. ¿Ves la pantalla? Oye, yo tengo oscuro acá, no veo nada, no la veo ni a ustedes. Bueno, te repito, de salud, el primer concepto, Ya, el segundo, migración, vivienda. Ya, salud. Claro, el Espérate, segundo. Salud. Salud es el primero, el segundo concepto es el tema de hoy, que es migración, vivienda y transporte público. El tercero es privatizaciones. El cuarto... ¿El tercero qué es lo que es? El tercero es privatización, en términos generales. El cuarto es abusos y corrupciones. Después tenemos... Educación y movimientos sociales. Y finalmente, economía y sistema de pensiones. Entre esos 6 conceptos, ¿cuál es la orden de prioridad? Ya no lo escribí. Bueno, salud, migración, transporte. Después, ¿qué es lo que era el otro? Abusos y corrupción, educación. Abusos. ¿Abusos y corrupción? Sí, educación. Y movimientos sociales. Educación y movimientos sociales y economía y sistema de pensiones.
Ya, bueno, yo pienso que las pensiones. Como primera base. Claro, salud, la vivienda, la educación, después el abuso y corrección. Eso no entiendo por qué está escrito ahí. También... Es como de los temas a abordar, pues en orden de prioridades igual es un tema como a tomar en consideración. Ya, la economía, el transporte y el... A ver. Sí, así. Ya. Quedaría así en ese orden entonces, ¿cierto, Roxana? Sí. Ya, perfecto. Seguimos con la tercera pregunta. ¿Cómo concibes la organización política del país? Es decir, ¿qué es importante defender? Yo podría, bueno, ¿es del país o territorial de acá? Porque yo lo que puedo decir es que somos una zona minera, ¿cierto? Sí. Pero también somos una zona de sacrificio, por todo, entendiéndose el alto nivel de cáncer que tenemos por la contaminación, tanto en Calama, en Tocopilla, acá mismo en Antofagasta, por los metales pesados, que todos sabemos que la mayoría de la gente aquí muere de cáncer al pulmón y que es una estadística alta que hay con nuestra gente. Sí. Y sin ir más lejos, yo nací en María Elena y nosotros tenemos aquí la piel montones de arsénico. blanco, claro, por el arsénico. Claro, entonces, y nos vamos muriendo como mi papá, mi tío, se han muerto de cáncer al pulmón. Entonces, esa es la zona de sacrificio, sobre todo acá en la segunda región. También hay mucha pobreza, precarización, el problema gigante de vivienda, y se ve por la inmensa cantidad de tomas que hay acá en Antofagasta y en Chile total, o sea, en todos lados hay tomas. Sí, igual vamos con a la tocar misma necesidad de que no se puede. Vamos a tomar ese tema al final para que alcancemos a hacer todas las preguntas, porque para que no nos vayamos adelantando. Claro, para que no nos vayamos ahí por la rama. Rosana, bueno, está bien. ¿Y qué propones respecto a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y cómo se deberían regular estas entidades? Yo bien, ahí como, no sé, pero yo opto por la disolución de Carabineros y las fuerzas de orden. Disolución. Sí, porque solamente han servido para reprimir. Y lo digo porque lo he vivido en carne propia. Así que yo sería eso. O sea, yo apostaría, sí, por eso, sí. Muy bien. Okay. Ahora vamos a pasar ya a lo que es el tema de hoy, que es migración, vivienda y transporte público. Así que vamos a arrancar con la primera pregunta, ¿ya? En relación a las tres temáticas, migración, vivienda y transporte público, ¿cuál, a su parecer, tendría una medida efectiva de aplicación inmediata? Bueno, la migración no se puede satanizar, o sea, si es regularizada, tendría un buen efecto, como lo dijo el joven que habló en delante, que dijo él de que nosotros estamos llenos de migrantes, o sea, acá nosotros tenemos chinos, yugoslavos, muchos migrantes que siempre han estado acá en Chile, claro, croatas, bolivianos, peruanos, pero lo que se necesita es regularizar eso en la frontera. Hay que hacerlo porque donde este país lo ha dejado abierto y para qué estamos con cuestiones, en este caso a los empresarios les conviene que vengan inmigrantes por la mano de obra barata, y eso es el tema. Y se ven las construcciones, porque mi esposo trabaja en construcción y ha ido a buscar trabajo y le han preguntado en su cara si es boliviano o peruano, porque si no
bueno, esto era antes, porque ahora sí como necesitan trabajadores, pero así él me llegaba contando enojado de que él salía a decirle todos los peruanos, colombianos, que pasen, y los chilenos lo dejaban afuera, y los tildaban de flojo. Pero no, yo le decía, y él se enojaba, y yo le decía, no, pues no es culpa de ellos, es culpa del empresario. Ellos son los que contratan a esas personas y con un sueldo más barato, les pagan menos. Explotan. Hasta que lo entendió, porque no lo entendí. Claro. Sí, me costó, pero lo pude entender. Y con respecto al tema de migración, ¿cuál es tu opinión en relación a lo que está ocurriendo en Colchane y el fenómeno de migración en el norte de Chile? Yo digo lo mismo que dijo el joven, es penoso, es triste, es inhumano, ya no sé qué palabra usar, pero no sé por qué no ponen atajo a eso. ¿Cómo frenarlo? Complejo. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, de manera concreta, ¿cuál es la postura que debiera adoptar el país respecto a los temas de vivienda y considerando a la población flotante y tomas y campamentos de la región? Eso que debe ser un derecho. La vivienda tiene que ser un derecho. Tiene que quedar plasmado, tiene que haber cooperativas como para formar casas, tiene que haber, en este caso, antiguamente también habían empresas que los mismos empresarios, digamos los patrones o los jefes de la empresa, aportaban una parte y se hacían como subsidio para los trabajadores, también ceder terreno para que las casas la hagan, y no ser subsidiario, o sea, como lo hace el gobierno actualmente. Claro. Y vamos a la última pregunta, que sería, ¿cuál sería una de las medidas para mejorar el transporte público de la región? Ya, mire, este es un tema que lo he estado escuchando. Para empezar, los choferes no son contratados, ¿cierto? No tienen un contrato. El gobierno subsidia, en este caso uno cree que a los choferes y no, pues al empresario. Y el empresario no le da esa plata a los choferes. Por lo tanto, los choferes trabajan 16 horas diarias, los choferes no tienen el contrato de trabajo y por eso que andan así con malhumorados, porque tienen que cumplir metas y nadie le hace caso a su demanda, porque yo he escuchado que ellos han protestado y han hablado del tema de lo que le pasa, pero no hay arreglo para ellos. Ellos siguen trabajando, inclusive cuando imponen en la AFP, tienen una pensión, o sea, imponen por el mínimo, siendo que ellos tienen que esforzarse para hacer la plata diaria, aparte de la que le dan al dueño en este caso del microbús. Del transporte. Me parece que terminamos con todas las preguntas y nos queda algo de tiempo, así que algo que quieras comentar o de lo que sientas que nos quedan 3 minutos, algo de lo que quieras para ir cerrando la idea o que no te hayamos consultado que te parezca importante de comunicarnos. Yo como dije al principio, yo represento el sentir de los distintos cabildos, de la asamblea donde he participado. Quiero llevar todo lo que la gente, el pueblo, la ciudadanía me haya notado en la bandera gigante que vamos a representar como pueblo. Esa es mi idea, mi mandato, porque yo voy como mandateada, no voy porque yo soy Rosana o porque yo soy linda o porque soy de aquí, no, yo voy mandateada. Justamente, voy a representar a mi gente, voy a representar a la gente que está confiando en nosotros. La lista del pueblo es una lista a nivel nacional, somos gente genuina, independiente, no somos de ningún partido político y seguir con la campaña. Somos pobres porque no tenemos así como no tenemos cómo hacer campaña, pero la estamos haciendo igual por las redes sociales, por las invitaciones que nos hacen ustedes, que nos conozcan. Yo trabajo en el hospital soy paramédico y allá también tengo que andar como bandida, entregando un volante porque nos tienen prohibido hacer campaña
y el tiempo que puedo voy a entregar volantes o salimos a la calle a hablarle a la gente. O sea, podríamos decir que tú te comprometes que de ser elegida constituyente vas a llevar a las ideas de todas aquellas personas que han estado trabajando contigo desde la base hacia la representación en la Constitución. Exactamente. Bueno, Rosana, muchas gracias, agradecemos tu tiempo y espéranos al final de... Me olvidé de decir. El otro que no sé si tendré que hablarlo, pero también hablar de la seguridad social, del tema de las ollas comunes que nosotros también levantamos aquí en la población. Nos queda un minuto, así que cuéntanos respecto al tema o dónde te pueden ubicar la gente que esté interesada también en apoyarlos o en acercarse también a ustedes. Ya, nosotros somos de la olla común Lenca Fránul y somos una junta de vecinos. Estamos acá en el sector norte, en la Juan Pablo II, o Luis Cruz Martínez, porque también es en la población. Nosotros tenemos, les damos a 160 personas almuerzo los sábados y domingos y los feriados. Y ya los recursos escasean, pues sí, pero igual nosotros hacemos rifa o cualquier cosa y nos vamos movilizando para tener la comida de estos días para la gente que está sin trabajo, porque la gente que está aquí se hizo un catastro y son gente que realmente necesita, igual que la situación calle. Necesita ayuda. Te hago una consulta. ¿Dónde te puede contactar la gente en caso de quien está viendo quisiera realizar alguna ayuda también a esta vía común? ¿Tienes algún Facebook, algún Instagram, algo? Solamente olla común Lenca Franulis. No tenemos página ni nada de eso, solamente mi teléfono. Ya, pero los pueden buscar a través de ella. Te vamos a ir despidiendo y te decimos que al final del programa hay una sección que es de descargo en caso de que te haya recordado que quieras cerrar alguna idea. Cuando terminen todos los invitados lo puedes hacer, ¿ya? Listo. Gracias. Muchas gracias, Rosana. Nos vemos. Que estés bien. Tenemos, parece que Tenemos un comentario. Tenemos a Camila por ahí. Camila Victoria, ¿qué pasa ahí? ¿estás ahí? ¿Camila Victoria? ¿Estás ahí con nosotros? No, Camila nos va a dar ¿Aló? ¿Hola? un mensaje, un comentario del público, parece. Camila. La Cami todavía ahí... Buenas noches, ¿me escucho? No prende el micrófono. Tampoco le pedimos a la Cami. Ahí estamos esperando. Ahí está. ¿Me escuchan? Hola, buenas noches. Primero que todo agradecer a quienes nos están siguiendo y recordarles que dejen sus comentarios y preguntas que van a ser leídos en vivo y que compartan el enlace para que nos siga más gente. Bueno, en caso de que no se haya escuchado, Sí. pero para que compartan el enlace. Rosana, parece que si pudiese silenciar el micrófono, que me parece que todavía estamos con el audio. Eso, y bueno, además compartir el enlace y que puedan estar haciendo sus consultas, pueden hacer sus comentarios, sus descargas a través de los comentarios. Así que los vamos a ir esperando. Ahí Cami va a hacer sus intervenciones en caso de... Micrófono acoplado parece. ¿Será el mío? Se está acoplando. Ya. Bueno, vamos a seguir entonces con el siguiente invitado, que es Pablo Rojas. ¿Aló, Pablo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola. estás, Pablo? ¿Ya conoces más o menos la dinámica? Así que vamos a arrancar con las preguntas en función del tiempo, ¿ya? ¿Aló? Ya, perdón, Pablo. Ahora sí. Bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta, que es, ¿cómo debiera ser la recopilación de la información para poder redactar la Constitución? Bueno, es una pregunta compleja y hay varios temas que considerar. Nosotros hemos tenido diversos procesos constituyentes comparados y varios de ellos, sobre todo en Latinoamérica, han sido bastante participativos, ¿ya? Previamente a la elección de constituyentes, durante, y se ha recopilado una cantidad importante de información por diferentes medios, ¿ya? En algunos casos más de 125.000 propuestas, en otros más de 100.000. Y uno de los problemas que han tenido estos procesos es que han carecido del rigor para sistematizarlo.
Y por lo tanto se levantan muchas propuestas, se escuchan a muchas voces, pero finalmente, si bien eso se dice que ha hecho expandir la agenda de la constituyente, finalmente cuando uno va a las constituciones de esos países no encuentra mucho de lo que se planteó en los procesos participativos. Entonces, acá lo que se requiere es, primero que todo, institucionalizar un mecanismo de participación al interior de la Convención Constitucional. Eso significa, por ejemplo, que desde la presidencia o inclusive existe una comisión de constituyentes o una secretaría de participación. Y esa secretaría de participación tiene que tener un carácter autónomo, tiene que tener un presupuesto propio, y ese presupuesto tiene que ser, por cierto, mayor al presupuesto que actualmente el gobierno le entregó por ley de presupuesto, ¿ya? Tenemos una convención constitucional que tiene por ley de presupuesto poco más de 8.500 millones de pesos durante el año 2021, y de esos poco más de 8.500 millones, 500 millones están para propiciar la participación, o sea, menos del 6%. Entonces necesitamos que en el reglamento, apenas se instale la convención, tengamos en el reglamento una institucionalidad interna propia y autónoma para llevar adelante el proceso de recopilación, sistematización de la participación. Eso supone además, por ejemplo, que la constituyente recorra todo el país, por de pronto, ¿ya? No podemos trabajar como trabaja el Parlamento, que solamente uno va a su distrito. Toda la Convención Constitucional tiene que ir a todo el país, más de una vez, ¿ya? Primero, inicialmente, al menos durante los primeros 2 meses, para ir levantando el gran cúmulo de información, y al menos posteriormente durante la mitad del periodo, a los 6 meses, entendiendo que esto probablemente dure 12. Es una cuestión fundamental a nivel de la institucionalidad de la convención, y ahí se requiere también más presupuesto. Pero también hay otra cuestión importante a propósito de lo que planteaba Rosana, por ejemplo. Nosotros también levantamos una cantidad importantísima de cabildos cuando éramos unidad social acá en Antofagasta, y falta que eso sea también sistematizado. Se demoró mucho en sistematizarse, y lo que necesitamos es, y acá, ojo, unidad de los movimientos sociales en lucha, ¿ya? En estos momentos hay una asamblea haciendo algo por acá, otra por acá, un cabildo por acá, un cabildo por allá, y lo que necesitamos son iniciativas similares a las que, por ejemplo, está realizando en estos momentos Unidad Social nuevamente junto a otras organizaciones. No es solamente una iniciativa de unidad social, que es la denominada APC, Asamblea Popular Constituyente, para levantarla a nivel nacional. Necesitamos, y con esto termino, que el movimiento social llegue a la Convención Constitucional con una propuesta clara, contundente, porque si no vamos a terminar con las propuestas de la OCDE, del Instituto de Igualdad, de Libertad y Desarrollo, y eso es lo que precisamente no puede pasar. Entonces necesitamos unidad en la diversidad para levantar propuestas comunes a nivel nacional. Ok. ¿Vamos con la siguiente pregunta? Sí. Pablo, bueno, tenemos la temática de los conceptos que van a aparecer ahora en la pantalla para que tú los puedas ordenar de acuerdo a la prioridad que puedas tener. Claro. ¿Te parece? ¿Qué vendría siendo? Salud, migración, vivienda y transporte público, privatización, abusos y corrupción, educación y movimientos sociales, economía y sistema de pensiones. ¿Cómo los ordenarías? Mira, yo lo que haría ahí es ordenarlos en base a tres claves, digamos, a 3 dimensiones centrales. Primero, ahí hay conceptos que son derechos económicos, sociales y culturales. Son derechos humanos, universales, inalienables, intransferibles, y por lo tanto no podemos entender uno sin entender otro. No podemos priorizar la salud por sobre la educación o viceversa, ¿ya? Y por lo tanto, en un nuevo capítulo de derechos fundamentales en la nueva Constitución tenemos que tener que todos aquellos que se mencionaron, acá los tengo anotados: salud, educación, vivienda, que la palabra vivienda no aparece una sola vez en esta Constitución, transporte y pensiones, constituyan parte del catálogo de derechos fundamentales. ¿Ya? Alguien dirá, ¿transporte? ¿Por qué? Sí, transporte es un derecho humano, derecho económico, social y cultural.
hay al menos una decena de constituciones en el mundo que lo consideran un derecho fundamental y está al mismo nivel que la salud, que la educación y que las pensiones. Entonces, una primera dimensión, ¿cierto?, es agrupar todos los derechos económicos, sociales y culturales en un mismo catálogo de derechos. En un segundo lugar, podríamos hablar de los elementos más bien del sistema económico, ¿cierto? Y ahí el tema precisamente del sistema económico en conjunto con las privatizaciones o en conjunto con el rol del Estado, ¿cierto? Es una cuestión central. Ahí probablemente esa va a ser una cuestión de disputa, ciertamente, en la convención, pero hay que instalar principios económicos que nos permitan avanzar no solo hacia una economía social y de derechos, sino que también hacia un rol fundamental del Estado, como Estado garante de esos derechos, pero también como un Estado emprendedor, y también a la iniciativa económica, no solamente del privado entendido como el individuo, sino que también como las comunidades como agentes económicos. Entonces, y ahí la privatización entendida como la entiende la Constitución del 80, que es básicamente el subsidio a los grandes capitales, tiene que convertirse en formas de propiedad social, colectiva y pública, y eso tiene que quedar oleado y sacramentado. Va a ser muy complejo, pero es una cuestión relevante. Y otra cuestión que por acá la tenía anotada, ¿cierto? Abusos y corrupción. Eso tiene que ver con mantener la democracia sana, ¿ya? Nosotros tenemos que generar mecanismos en la Constitución, algunos están en la actual, pero se fiscaliza poco, se utilizan poco, relativo a la probidad, la transparencia y el castigo a la corrupción. Eso tiene que ser castigado probablemente con penas más altas que las penas comunes, ¿cierto? Que las penas para los pobres. Entonces debe haber también un capítulo o al menos algunos artículos relativos a eso. Y en relación a movimientos sociales y migraciones, nosotros lo que proponemos es que junto al principio de plurinacionalidad se consagre el principio de interculturalidad, ¿ya? No multiculturalidad porque es una cuestión de hecho, somos multiculturales de hecho, ¿ya? Pero la interculturalidad es una perspectiva que permite encontrarnos, ¿cierto?, y convivir en la diversidad nacional, étnica, etc. Hay que incorporarla y ahí vamos a ir solucionando una serie de cuestiones relativas a la migración. Y en cuanto a los movimientos sociales, más que hablar de movimientos sociales en la Constitución, porque los movimientos sociales no dependen, ¿cierto?, de la ley necesariamente para existir, pero sí hay que consagrar el principio de participación y la participación vinculante en asuntos públicos como derecho fundamental en la nueva Constitución y no lo que tenemos ahora, y con esto termino también, que tenemos una ley 20.500 de participación consultiva que no le sirven a nadie, sino que solamente al Estado para hacer una ficción de participación y finalmente las políticas públicas las terminan decidiendo los mismos de siempre. Súper. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cómo concibes la organización política del país? ¿Qué es importante defender? Mira, tenemos que ciertamente acabar con el régimen presidencialista extremo. Eso tiene que acabarse. Tenemos que avanzar hacia una forma de semipresidencialismo o avanzar hacia ciertas formas con características parlamentaristas. Esa también va a ser una tremenda pelea en la constituyente. Hay sectores que se dicen progresistas que no van a querer dejar de lado el presidencialismo, pero sin embargo hay que avanzar hacia allá. En segundo lugar, hay que avanzar hacia formas de autonomía regional y territorial y descentralización de autonomía efectiva. Eso supone dejar de concebirnos como un Estado unitario y avanzar hacia formas de Estado o regional o alguna forma de semifederalismo, ¿ya? Yo no descarto la posibilidad de ir constituyendo macroregiones, porque las regiones, de la misma forma como fue la creación de las juntas de vecinos en la dictadura, de la misma forma que fue la municipalización de la educación, es un mecanismo y es un dispositivo de fragmentación de la organización. Entonces, las macroregiones pueden contribuir decisivamente a tener un contrapeso, a hacer un contrapeso real a la capital a través de elementos históricos, culturales, productivos, económicos que compartan, por ejemplo, las regiones del norte entre sí, ¿ya? Yo no pienso que sería descabellado una macroregión de lo que actualmente es Arique, Parinacota a Atacama o inclusive a Coquimbo.
habrá que discutirlo, ¿ya? Hay que discutir formas de descentralización y autonomía efectiva. Ciertamente también la plurinacionalidad va en esa línea, va en la línea de entender no solo el reconocimiento de los pueblos originarios, sino que también reconocer la autonomía. Y esa autonomía tiene que ser tanto para los pueblos originarios, en sus propias lógicas y tradiciones, como también en el caso de las regiones que hemos sido rezagadas durante mucho tiempo. Hay una serie de otras cuestiones más, pero me parece que eso es lo central, ¿cierto? Sería como, hay que avanzar. Para recapitular, es como un Estado federal plurinacional. Esa es como finalmente la idea. Se podría avanzar hacia un federalismo o hacia un semifederalismo. Pero sí o sí la territorialidad de cada espacio. Así es. Okay. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Qué propones respecto a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y cómo se deberían regular estas entidades? Primero yo la sacaría de la Constitución, de inmediato. Esa fue una acción de la dictadura, las reguló en la Constitución, las protegió en la Constitución, y estableció y consagró su carácter jerarquizado y militarizado en la Constitución. Entonces, yo la sacaría de la Constitución, probablemente haría una mención en algún acápite, en algún artículo, diciendo que las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad van a quedar reguladas por una ley orgánica. Chao. Y después se definirá esa ley orgánica, donde habrá que definir, por ejemplo, si las vamos o no a considerar deliberantes o no deliberantes. Y ahí hay muchas cosas que yo no comparto con Gabriel Salazar, pero una de las que sí comparto es su reflexión en torno a las Fuerzas Armadas. Todos decimos que no queremos Fuerzas Armadas deliberantes, que las Fuerzas Armadas no deliberan, no deberían deliberar, pero siempre han deliberado. Todos los golpes de Estado, todos los pronunciamientos militares son formas de deliberación de las Fuerzas Armadas. Y ojo, no de las Fuerzas Armadas en su conjunto, de determinados sectores de la oficialidad de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Que es una Fuerza Armada tremendamente clasista y jerarquizada. Hay que acabar con las Fuerzas Armadas clasistas y jerarquizadas, un solo escalafón, lo mismo en las policías, un solo escalafón. No necesitamos a los O'Ryan como oficiales y a los Pérez como cabos, necesitamos un solo escalafón, necesitamos desprotegerlas en la Constitución, pasarlas a una ley orgánica simplemente, y hay que disolver la institución de carabineros tal cual existe actualmente y avanzar hacia una forma de policía, un sistema de seguridad pública basado en una fuerza de carácter comunitario, territorial, vinculada a los territorios. No hay que olvidar que la mayoría de los carabineros contra los que nosotros protestamos muchas veces, con justa razón, también son parte de ese pueblo alienado, como son muchos de los guardias del supermercado. Entonces, ahí hay una cuestión re importante relativa a la cultura y también a las formas de educación y el currículum, tanto en carabineros como en las Fuerzas Armadas. No basta hacerle un semestre o 2 o 3 de derechos humanos. Lo que hay que hacer es que el currículum tiene que dejar de depender de las Fuerzas Armadas. Los generales no tienen que definir el currículum. Es el Ministerio de Educación el que tiene que definir el currículum de las Fuerzas Armadas, con participación eventualmente del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas, sí, pero tiene que ser la autoridad civil vinculada a los procesos democráticos y educativos la que tiene que definir el currículum. Muchas otras cosas más se pueden decir, pero por lo pronto me parece que por ahí va lo central. Sí, no, nos quedan creo que 5 minutos, así que vamos a ir con las preguntas de la temática de hoy un poco más rapidito, ¿ya? Para que alcancemos a todas. Bueno, en relación a las 3 temáticas, migración, vivienda y transporte público, ¿cuál, a tu parecer, tendría una medida efectiva de aplicación inmediata? Mira, me parece que las tres, o sea, ustedes dijeron migración, vivienda y transporte. Sí. La Rosana lo decía así, bien clarito. Acá tenemos un transporte completamente privatizado, mejorémosle las condiciones de trabajo a los trabajadores, punto. Dejemos de subsidiar a los empresarios, punto. Avancemos hacia formas pequeñas, ¿cierto?, de instalación de un sistema público. Hacia ahí hay que avanzar. En temas de migración,
de partida, derogar la ley que aprobó este gobierno. ¿Ya? Es una ley vulneratoria de derechos humanos, esa es una ley que lo que hace es precisamente promover la irregularidad migratoria, la trata y el tráfico de personas, y por lo tanto hay que derogar esa ley. Con la nueva constitución perfectamente podríamos derogarla y avanzar hacia una ley de migraciones donde, por ejemplo, se pueden decir muchas cosas ahí, pero por ejemplo, los gobiernos locales tengan mucho más que decir respecto de la política migratoria. Salió la noticia ayer del albergue para niños y niñas migrantes. Desde las organizaciones por los derechos humanos venimos pidiendo eso hace 7 años. Bueno, el gobierno regional y los municipios deben tener la capacidad de levantar albergues públicos para las personas, no solo para las personas en situación de calle, sino que también para las personas en situación irregular, particularmente niñas, niños y jóvenes. En temas de vivienda hay mucho que decir, pero por de pronto incorporarlo de pleno derecho como derecho fundamental con garantías constitucionales, avanzar hacia una ley de vivienda, que dejemos de regular la vivienda por decreto, permitir la cogestión de la política de vivienda por parte de las comunidades organizadas, salir de la lógica de la fila de los comités, avanzar en radicación de campamentos en aquellos campamentos en lucha que están en condiciones de hacerlo, avanzar hacia una empresa pública, una constructora pública y una empresa de materiales de construcción pública, y también avanzar hacia una red de constructoras cooperativas donde las mismas y los mismos pobladores y pobladoras construyan sus propias casas y barrios. Ojo, no puede ser, y con esto también voy a concluir este punto que es mucho más vasto, pero no puede ser que las vecinas y los vecinos estén todo el día construyéndole los departamentos de 150 millones a Almagro en el sector sur de la ciudad y luego se vayan a sus casas en los campamentos, ¿cierto? En condiciones, en algunos casos, deplorables de habitabilidad. Así es. Vamos a pasar a las preguntas que igual tienen relación con esta pregunta que inició todo. ¿Cuál es tu opinión en relación a lo que está ocurriendo en Colchane y el fenómeno de migración en el norte de Chile? El ejemplo claro de lo que hizo el gobierno Piñera desde que llegó. Fue a Cúcuta a hacer un show, a llamar a los venezolanos para que se vinieran, instalaron la visa de responsabilidad democrática, una visa consular. Sabemos por la experiencia comparada que visa consular es igual a irregularidad migratoria. Eso lo sabemos. Lo hicieron con los dominicanos el 2012, del 2012 al 2013 aumentó la irregularidad en más de un 5.000% en Chile. Lo hicieron con los cubanos, pasó lo mismo. Lo hicieron con los venezolanos, vean lo que está pasando. Entonces, este gobierno no tiene respeto por la dignidad humana ni por la vida. Lo ha demostrado, ¿cierto?, con los presos de la revuelta, y lo ha demostrado con los niños y niñas, y lo ha demostrado también con las personas migrantes. Esto es tan simple como lo que hizo Colombia hace un mes atrás. Empezó a regularizar sin ninguna condición a todas las personas venezolanas que estaban en su territorio. Uno dice, ¡ay, nos vamos a inundar de venezolanos! Bueno, sépanse que todos los estudios, inclusive de la OCDE, a los que tanto les gusta hablar de la OCDE, ¿cierto?, que precisamente la mayor presencia de personas migrantes en los países lo que hacen es precisamente aumentar el PIB, aumentan la riqueza de los países. Por eso tenemos a Australia como es, por eso tenemos a Canadá como es. Entonces, hay que avanzar. Cuando decimos derechos humanos, los derechos son para todas y para todos. No son para los que nos gustan nomás. No son para nuestros amigos, son para todas y todos. Un país más humano tiene que demostrar humanidad en ese tema y en todos. En cuanto a derechos. Nos quedan 2 minutitos y medio, así que vamos a pasar a la otra pregunta. De manera concreta, ¿cuál es la postura que debiera adoptar el país respecto a los temas de vivienda, considerando la población flotante y campamentos de la región? Lo que dije recién, derecho garantizado, con garantías constitucionales, avanzar hacia una ley de vivienda, despercudirnos de la Cámara Chilena de la Construcción, de las grandes inmobiliarias y constructoras que han dictaminado los decretos de ley y la política de vivienda durante estos últimos 50 años. Sépanse ustedes que más de la mitad de los ministros y ministras de vivienda, desde que existe el Ministerio de Vivienda en los años 50, han sido miembros de la Cámara Chilena de la Construcción. Entonces, tenemos que avanzar hacia un sistema público, hacia un sistema basado en cooperativas. Ya hablé de las empresas constructoras del Estado, las empresas de materiales, ¿cierto? No puede ser que Sodimac e Easy
se lleven toda esa plata. Entonces, hay que avanzar hacia allá, hay que avanzar hacia un sistema de vivienda adecuada, no basada solamente en la propiedad individual, sino que hay que avanzar hacia lo que en derechos humanos se conoce como el derecho a la tenencia, ¿ya? Y es que tú, sin necesidad de ser dueño o dueña, tengas por derecho una vivienda adecuada, sea en arriendo, sea en cooperativa o lo que sea. Por ejemplo, los universitarios y universitarias que se van de sus ciudades a pagar pensiones carísimas. Bueno, ¿por qué no tenemos viviendas públicas para las y los universitarios? Bueno, esa es una política de vivienda, ¿cierto? Entonces, hay que avanzar hacia el reconocimiento constitucional con garantías, una ley de vivienda que actualmente no tenemos, y avanzar hacia una cogestión de la política pública de vivienda estatal, comunitaria, y solamente después con los grandes empresarios que se han llenado los bolsillos con la política de vivienda y que, ojo, han mantenido, porque es un negocio para ellos, han mantenido el déficit habitacional. Con la intención. Y la última pregunta sería, y muy breve, porque nos quedamos cortitos de tiempo. ¿Cuál sería una de las medidas para mejorar el transporte público de la región? Lo que dije recién, dignidad, contratos para los trabajadores y las trabajadoras. En segundo, una planificación territorial más adecuada, y ahí la Estrategia Regional de Desarrollo y el plan regulador son importantes, y avanzar hacia una empresa pública, a una empresa pública de transportes. Así de simple, así de claro. ¿Por qué Metro solamente construye el metro en Santiago? Metro es una empresa pública. ¿Por qué no podemos tener, como hay un candidato, el Jorge Pérez, que le mando un saludo, una filial de Metro en Antofagasta, en Calama? Bueno, filiales de Metro, empresa pública para el transporte público para todas y todos. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Pablo, por la invitación. Tenemos en caso de que haya quedado alguna idea o algo que no hayas alcanzado a decir, tenemos al final del programa el segmento de los descargos, así que te dejamos la invitación también por si quieres comentar algo más. Y te agradecemos nuevamente por aceptar la invitación. Gracias a ustedes, chiquillos. Que estés bien. Super. Bueno, y nos vamos entonces con Celia González. Hola, Celia. ¿Me escuchas bien? Sí, ahí hola, sí. Qué bien estar hablando de la Constitución, qué felicidad. Feliz me siento estar con ustedes, de verdad. Feliz estamos de tenerla acá también. Muchas gracias por estar aquí. ¿Te parece arrancamos para avanzar con los 20 minutos? Vamos a comenzar con la primera pregunta al tiro, que cómo debería ser la recopilación de la información para poder redactar la Constitución, cómo sería el manejo territorial de las organizaciones. Mira, en los últimos años se han hecho desde el gobierno de la Bachelet y en este gobierno también, cada vez que se ha discutido una política pública, se han hecho levantamientos, se han hecho cabildos, se ha generado información. De la participación, gracias a los movimientos sociales, se incluyen todas las políticas públicas hoy día en la actualidad. Yo siento que los dolores están claros, que los movimientos sociales también los tienen claros. Por lo tanto, a nivel de la constituyente en esta discusión, ¿cómo vamos a poder validar estos temas? Va a ser a través de los expertos, pero no solamente Santiago, porque te has fijado, cuando queremos pedir una asesoría de algo, para cualquier tema, se busca a Santiago y nunca se busca a la organización en los territorios. Yo parto por ahí. Si vamos a hablar de medio ambiente, y medio ambiente es el tema, oye, nosotros somos fuertes en ese tema acá en la región, nosotros también tenemos ONG, también tenemos presencia, como también hay en Arica. Entonces, la medida que podamos ir considerando, porque el presupuesto es lo que hay en la Constitución, no hay más. Tampoco podemos soñar ni pedir cosas que no es real. Pero sí, en la medida que necesitemos asesoría, tiene que haber presencia de todos los expertos del territorio, no solamente Santiago, de ahí parte. O sea, Santiago sería lo que menos aguantaría. Yo creo que por ahí va la participación. No veo otras formas. Yo creo que es por nuestros propios actores claves que contamos en las regiones, los dolores están claros, el levantamiento de informaciones. Okay. Vamos a la siguiente pregunta. Según las temáticas que tenemos, los conceptos, si nos puede ayudar acá
Van a aparecer los conceptos ahora. Nuestro técnico. Bueno, tenemos... Oye, tengo la 4, la 5 y la 6. Me tengo que quedar con la 1. ¿Cuál es la 1? La 1 es salud. La 1 es salud. Está bien atenta ahí, Celia. Muy bien. Ya, la 2. Tenemos Migración, salud, migración y transporte. Sí. La temática de hoy es la 2. Después tenemos migración, vivienda y transporte público. Después tendríamos privatización. Luego abusos y corrupción. Después educación y movimientos sociales. Y economía y sistemas de pensiones. ¿Cómo lo ordenarías? Esta respuesta, te lo voy a dar en base a lo que podemos hacer en el corto plazo. Porque hay cosas que necesitan mucho más esfuerzos públicos para resolverlo. Entonces vamos a partir la priorización de esta mirada, ¿qué podríamos ir tocando ahora y ir resolviendo como de esta mirada, perspectiva más a corto plazo? Pues yo creo de todas maneras abuso y corrupción. Mazo, pues. Yo creo que no queremos más, estamos cansados como sociedad. Entonces yo creo que partimos por ahí. Segundo, yo siento que el tema de las pensiones igual, pues. Oye, nuestra tercera edad, ¿cómo está con estas pensiones indignas? ¿Cómo vamos a quedar el resto con 3 retiros? Eso hay que resolverlo hoy. Es tema de hoy, que deberíamos tocarlo. También, para mí la migración es un tema bien delicado, es un tema que yo siento con mucha empatía. No puede ser que llegue la gente a este país y que cruce un desierto después y lo echemos sin ninguna oportunidad. Pienso que la migración es un tema que tenemos que tomar hoy día, es por humanidad, porque todos nuestros pueblos emigran, porque si nosotros estuviéramos mal, también hubiéramos emigrado y nos gustaría un trato digno. Yo parto por ahí, tenemos que tener dignidad con el trato. El modelo económico sí o sí lo vamos a cambiar. Adiós neoliberal y vamos a buscar un Estado, obviamente, que sea solidario, más retributivo y no como el de hoy día que en el fondo todas las brechas las resuelve la élite. Ese es el Estado que tenemos. Y educación es temazo, es que todos son temas. Educación, salud, pero por ahora hemos ido funcionando. Creo que no son tantas hoy día, así a corto plazo, esa es mi mirada. Muy bien. Ya ordenamos los conceptos, así que vamos a pasar a la tercera pregunta de las bases. ¿Cómo concibes la organización política del país? Bueno, yo voy con todo, Yo qué espero, les digo al tiro, como voy con todo. Obviamente descentralizar el poder político, tributario. De partida, no quiero un presidente empoderado como hasta ahora, tenemos que tener, como se nombra, porque a veces las personas dicen que el Estado semipresidencial es como colocar un primer ministro que comparte las funciones con el presidente. El presidente lo dejamos más para las relaciones exteriores y al otro como para que administre el país. Es una cosa así. Descentralización, como digo, tributaria política. También yo me quedaría con una cámara nomás. Creo que no me quedaría con una cámara de Senado de Diputados. Creo que somos muchos. No, dejaría una sola como apoyo. Yo creo que con eso el país funciona. Esos son los 3 como ejes que yo movería, y la descentralización total, sí. Eso sí es de lo más importante. Voy por ahí. Okay. Sí, voy por ahí. ¿Qué propone respecto a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y cómo se deberían regular estas entidades? Bueno, yo a diferencia de Pablo, pues yo siento que es la oportunidad ahora para que en la Constitución le dejemos el perfil de lo que realmente deberían ser. Sí. No podríamos tener esta amenaza permanente que tenemos. De partida hay que darle clase de derecho humano a todo. Hay que cambiar como la planificación, la filosofía de nuestras instituciones políticas, de nuestras instituciones, de Fuerzas Armadas. Perdón, me perdí. Pero eso quiere decir que a ti te parece que las Fuerzas Armadas sí deben estar incluidas y delimitadas dentro de esta nueva Constitución. Sí, yo no le daría más libertad, hay que pasar una ley orgánica aparte, ¿no? Yo creo que hay que dejarle en claro, y especialmente con este tema de los derechos humanos. Yo creo que hay un temazo acá a nivel país, que ellos mismos en su propia lógica de institucional, si tú habláis con la gente que es militar o que
es carabinero y ellos defienden estas posturas, pues, tienen cero conciencia. Y eso es porque falta educación, porque hay algo que no estamos haciendo bien. Si ellos son chilenos igual que nosotros y llegan allá y tienen esa mirada que pueden mutilar, torturar y matar y se justifica. O sea, hay un tema ahí. Y hay un tema que tenemos que discutir, cómo lo ordenamos, cómo lo cambiamos. Claro. Nosotros necesitamos Fuerzas Armadas y al servicio de nosotros, al servicio de nuestro país, de nuestra realidad. No podemos mantener este modelo de dictadura jamás. Y eso hay que cambiarlo. Pero sí yo dejaría rayar la cancha, o sea, no la dejo abierta por una ley orgánica posterior, no. No, lo que pasa es que, ojo, la ley orgánica básicamente es un proceso legal aparte, pero es que en el fondo es porque me refiero a que cuando lo planteaba la idea es básicamente porque la institución de Carabineros efectivamente aparece en la Constitución porque fue creada en un periodo de dictadura y fue creada precisamente con esa finalidad, para recordar que fue creada para poder mantener el régimen que se imponía en ese momento, porque fue creada por Ibáñez del Campo con esa finalidad también. Entonces, me refiero a que al decir sacarla de la Constitución es también quitarle esos privilegios con los cuales hoy en día están blindados, porque están blindados constitucionalmente, y ese es el tema. No, entonces, y económicamente, vos recuerda todo lo que se llevan del cobre que está escrito, y eso obviamente, ese porcentaje que se llevan y con qué fin. Yo creo que esto da para una conversación. Yo no lo siento tan así que te dijera, no, yo creo que hay que discutirlo y aparte recuerden que en la Constitución vamos de todos lados. Esto es transversal, entonces vamos a tener que buscar siempre lo mejor que podamos lograr en esta discusión. Un punto medio. Porque hay muchas posturas, entonces no nos podemos ir enamorando, hay que ir viendo qué es lo mejor. Yo creo que ahí me voy a asesorar bien, chicas. Muy bien. Nos quedan 10 minutos, así que vamos a pasar a la siguiente pregunta para alcanzar a hacer todas. ¿Qué es con respecto a la temática del día de hoy, que es de migración, vivienda y transporte público? Entonces, en relación a estas tres temáticas, ¿cuál, a tu parecer, tendría una medida efectiva de aplicación inmediata? El tema de la migración. Se pueden generar hoy día albergues, un trato más digno a las personas que están llegando a nuestro país. Tener una mirada más empática con ellos. No puede ser como tratamos a nuestros propios hermanos sudamericanos. Y tenemos que tener esta postura que nosotros también nos tocó salir. Acuérdense cuando estaba el POJ, el PEN, de aquí salíamos a Argentina, a Bolivia, a buscar pega, porque aquí los sueldos eran indignos en la década de los 80. De hecho, mi papá tuvo que emigrar para salir a buscar pega, entonces yo creo que hay que tener empatía. Y hoy día, sí o sí, tenemos que ser más solidarios, ser más personas, y especialmente con los emigrantes. Hay muchos de ellos que solamente vienen con la esperanza de un sueño que nosotros sabemos que no es, porque lo fueron a vender así. Pero hay cuántas personas que vienen soñando que aquí tenemos todo, que están todas las condiciones, que hay vivienda, y se encuentran con un país tan duro. Aparte ya es difícil llegar, no hay oportunidades, les cuesta un mundo, pero salen adelante, especialmente en el norte. Nosotros somos tierra de oportunidades. Pasamos a la siguiente pregunta. Con respecto a eso, ¿cuál es tu opinión en relación a lo que está ocurriendo en Colchane y el fenómeno de migración en el norte de Chile? A mí en Colchane yo tuve la suerte por proyectos, como yo trabajo en Fomento Productivo e Innovación, estuve trabajando en turismo, interés especial en Colchane, así que conozco a la comunidad, que la mayoría es una comunidad anciana, indígena, que imagínense para ellos encontrarse con esto, un pueblito donde de repente bajan los grados, así a menos un frío a las 6 de la tarde que te morís. Claro, es terrible. Yo pienso que el Estado, en la medida que están llegando, es claro que hay que sacarlos de Colchane y tratar de bajarlos aquí, que bajarlos a otras comunas que puedan ser más amigables, pero encuentro deshumano que una persona cruce todo el desierto con sus hijos, que se mueran en el camino y que lleguen a Chile y después los mandemos en un avión para su país.
sin darle ni una oportunidad. Yo siento que tenemos que generar leyes con más empatía, más ponernos en el lugar del otro. Y creo que eso sí es temazo hoy día y lo podemos solucionar, pero no con esa frialdad de que nosotros somos chilenos, no. Nosotros estamos hechos migrantes, nuestros pueblos emigran, Latinoamérica es una. Así es. Pasamos a la... De manera concreta, ¿cuál es la postura que debiera adoptar el país respecto a los temas de vivienda, considerando a la población flotante y campamentos de la región? Ya. Lo primero que les cuento, que los campamentos están antes de los inmigrantes. Siempre han habido campamentos, porque siempre hemos tenido un déficit de vivienda. ¿Y por qué? Porque la vivienda siempre ha sido como este bien de consumo. No tenemos un Estado solidario. Tenemos un Estado que solamente interviene cuando la demanda y la oferta resuelven. Por tanto, es un tema que viene de años. ¿Cuánta gente de acá en la región? Yo tengo un montón de amigos que se han ido, son profesionales y se han tenido que ir porque es más barato tener una casa en La Serena, Antofagasta. Tiene unos precios por cada metro cuadrado increíbles. O sea, con lo que pagamos acá una vivienda, no podemos comprar la casa en otro lugar. Sí, dicho sea de paso, Antofagasta tiene los precios de los suelos de Europa, pero no tenemos la misma claro, y no tenemos ni una condición de Europa, porque estamos claros con la alta contaminación que tenemos, porque tenemos todo lo negativo, la contaminación, alto tráfico, pero el tema de los campamentos, también, ¿y por qué siempre los campamentos a la gente más humilde tenemos que darle casa en los cerros? ¿Ah? ¿No tienen derecho a una mirada del mar más cercana? Esas son políticas públicas que tenemos que cambiar. Aparte, miren, tenemos los mejores cielos. ¿Y dónde está la energía solar? ¿Ha llegado la energía solar? No hay. En nuestros campamentos estamos a 100 años luz. Y nos jactamos porque hemos avanzado en las energías renovables no convencionales, pero no hay bajada en la vivienda. Las casas, los edificios que construimos acá en nuestra región, vienen todos de Santiago. Tenemos un prototipo de vivienda que sea hecho para nosotros y que le saque provecho a lo que tenemos. Todavía no tenemos. Todavía estamos en deuda de esa perspectiva de innovación, de crearnos un prototipo de casa acorde a nosotros y a los costos de acá. Entonces acá todo es así. Entonces en la vivienda falta todavía tanto trabajar, que hay políticas públicas, pero este tema de los terrenos aquí en Antofagasta es temazo de años. Por tanto, hay que trabajar duro en eso. Y claro que tiene que ser un derecho a la vivienda. No es posible como viven las personas que no tienen derecho ni a agua, nada. O sea, es terrible. Nos quedan 3 minutos, así que vamos a pasar a la última pregunta de la ronda. ¿Cuál sería una de las medidas para mejorar el transporte público en la región? Bueno, la principal medida es el costo, el tema del tributo. ¿Qué pasa con nuestro tributo? Cuando sacamos crédito, todos los impuestos, ¿dónde se van? A Santiago. ¿Y quién los distribuye? Santiago, los propios de la minería. Nosotros tenemos que tener impuestos del territorio, que obliguemos a que se invierta una gran parte en el territorio. Oye, ¿cómo es posible que hayan pueblitos que no tienen, como ir a Michilla, por ejemplo? Bueno, a mí me ha tocado recorrer harto la región, pero a Michilla, que no tenéis locomoción, en Mejillones. Ayer nos enteramos... Hay que caminar nomás dentro de Mejillones. Ayer, sin ir más allá, Rocindo nos comentaba que Ollagüe por primera vez tiene una ambulancia, y debido a la contingencia de... Estamos hablando del año 2021, que un pueblito que existe hace mucho tiempo en el norte recién tiene una ambulancia por primera vez. Entonces que apenas tenían 2 termómetros. Entonces, oye, venirte de esas condiciones. Oye, y es verdad, venirte de Ollagüe, mira, también me tocó ir por un pladejo Ollagüe, fui como medio pollo, si no era la asesora principal, ¿no? Pero les cuento que efectivamente, y tú ves las propias construcciones y no están preparadas, el propio clima que tiene Ollagüe, errores arquitectónicos que vi, que me llamó la atención, pues dónde está la planificación territorial, cómo no construimos acorde a nuestro clima, y eso viene hasta de nuestros pueblos originarios con los propios materiales que construyen, que han sido más
más inteligentes, visionarios que los propios arquitectos que a veces se contratan, porque las autoridades a veces se enamoran de ideas y no miden el medio ambiente. El impacto. Claro, o sea, no miden, claro, y eso falta una mirada del transporte público. Claro, si nosotros tenemos tributos, ¿ustedes creen que no mejorarían las calles? ¿Cuánto podríamos lograr? El CORE, ¿qué proyecto ha presentado los municipios para mejorar el transporte? El proyecto. Tenemos una falencia de presentación de proyectos de nuestros propios municipios. Cuando hablaron de acá del Trans Antofagasta, ¿no? Fue como una copia y las micros las pintamos y le pusimos Transpo, porque en Santiago se hizo toda una logística y un esfuerzo de nuevas inversiones, pero no para nosotros. Eso es porque en el fondo el centralismo, en la medida que logremos avanzar en esa brecha, y también en la región, porque si tú ves que en Antofagasta tenemos poco y nada, o sea, ¿para qué te digo Taltal, Mejillones, Oyagüe, y vamos sumando, Sierra Gorda, peor. Vamos incrementando. Sí. Bueno, muchas gracias, Celia, por estar con nosotros. Hemos llegado a los 20 minutos y le agradecemos a todos y cada uno de los candidatos. Aquellos quienes tengan dudas o preguntas, ahora vamos a pasar a la sección de descargos, que tanto para quienes están viéndonos a través de la señal como para los invitados. Así que quien tenga algo que decir, por favor, estamos atentos a ahora es el escucharlo. momento. Voy a correr un poquito para que se vea. Si alguno de los invitados tiene algo más que comentar, alguna idea que le haya faltado por terminar de cerrar o redondear. A mí me gustaría decir algo. Francisco, te escuchamos. Sí, escuché a todo uno de mis colegas candidatos constituyentes y de verdad me llena de orgullo saber que está la sociedad civil presente acá. Creo que los 4 que estamos acá somos completamente independientes, que es una carrera muy difícil porque hoy día, si bien todos buscamos una convención constitucional, al final los partidos políticos fueron capaces de doblar a todos sus candidatos y meterlos en las distintas listas y llevar listas de partidos políticos. Por lo tanto, creo que lo más importante es que el 11 de abril, hoy día va a ser el 10 y el 11 de abril, podamos votar por independientes. Y yo quiero cerrar con una sola cuestión. Tenemos que buscar un Estado centrado en las personas, un Estado que sea social, ¿cierto? Y de derechos. Y tenemos que darle autonomía a las comunas, y las autonomías se logran a través de las municipalidades. La importancia de darle poder a las municipalidades, que son quienes conocen en realidad las carencias y las necesidades de cada uno de sus comunidades. Y por tanto, muchas gracias por esta invitación. Ha sido muy placentero estar con ustedes y a mis colegas, de verdad, los felicito por sus distintas visiones y un abrazo muy grande y que les vaya súper bien en estas elecciones. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, Francisco, también por tomarte el tiempo y estar aquí con nosotros y comentarnos esas palabras. ¿Alguno más de los invitados que quisiera decir algo? Por favor, Celia. Yo me he dado cuenta en esta campaña la importancia de tener estos espacios que ustedes tienen. Saben que todos los espacios públicos, radio, TV, prensa escrita, son dueños empresarios que solamente lucran. Creo que hoy día el gran reto es tener estos espacios, que nos vamos adueñando la propia comunidad, el territorio de diferentes medios de información, porque es la única forma que vamos a poder vencer y cambiar la historia de siempre. Y eso las felicito por lo que están haciendo. Más encima mujeres que hoy día la llevamos, en eso sí que estoy convencida, oye, que es la Constitución. Igual un alcance, hay un equipo aquí, estamos trabajando, varios. A todo el resto de Pero ¿saben qué? Tengo una mirada de optimismo de la Constitución, creo que es transversal la paridad de género, y creo que es una lucha grande que vamos a dar. Le agradezco mucho, y ¿qué les puedo decir a todos? Sigamos teniendo espacios públicos, vamos adueñándonos de espacios, tengamos medios de comunicación escritos, digitales, tengamos voz, porque eso lo podemos lograr entre todos. Y sin lucas lo podemos lograr, con ganas nomás. Gracias. Muchas gracias, Celia. Muchas gracias. Rosana o Pablo, ¿algo que quieran comentar? Dar las gracias. Al final no las vi nunca en pantalla, ¿no? Mi celular no sé si está mal. No se
porque, pero de todas formas pasar el dato que el programa completo va a quedar en la plataforma de YouTube de Casa Azul, también en la del Tecito, y nos pueden buscar también los links en los Instagram de el Tecito Rebelde y de Casa Azul también, así que pueden volver a ver este programa a quien les quedó duda o que quieren enviárselo a personas, también pueden enviarle el link para verlo después. Ojo, sí, compartan y además estén atentas para todos los martes y jueves que se vienen. Vamos a estar a las 21 horas, bueno, ahí estamos viendo el horario, pero por ahora hasta a las 21 horas seguimos. Tenemos ahí tal vez que hacer una modificación con este cambio del toque de queda, así que vamos a ir viendo los horarios, pero la idea es que sea, como dice Jazz, todos los martes y todos los jueves, 4 constituyentes que se presenten aquí. 21 horas. Y vamos a intentar alcanzar al máximo. Ya, el otro que se me escapó un poquito fue recalcar que también estamos por cambiar el modelo neoliberal, que también lo escuché de los otros candidatos y eso es lo que hay que hacer. Cambiar, muy bien. Así es. Muchas gracias. A un estado de bienestar social. Estado de bienestar social. Vamos a dejarlo anotado ahí. No sé si... Ya, muchas gracias. Muchas gracias, Rosana. ¿Hay algún mensaje o comunicado del público? Bueno, creo que aquí estamos llegando ya al final. Solamente recordarles que vamos a estar martes y jueves transmitiendo este programa a través de Tecito Rebelde, Tecito Esmeralda y Centro Cultural Casa Azul. Ya también comentarles para las próximas semanas, quienes estén conectados, la idea es que también puedan comentar o transmitir sus dudas o interrogantes que puedan tener respecto a lo que están viendo, para que no sean tímidos y consulten todo lo que sea pertinente. Una vez más, agradecer a los invitados, por favor, tanto de hoy como hoy día. ¿Sí? ¿Pablo? Yo solo quería también agradecer y valorar el espacio. Me parece que en las condiciones tan extraordinarias en las que estábamos, de pandemia, de dificultad para hacer campaña, movilidad, y en un proceso histórico que también es extraordinario, la información es un derecho humano fundamental. Y en un proceso tan complejo como este, donde muchas personas no tienen claro qué es lo que se viene, qué es lo que significa, generar espacios independientes, autónomos de formación e información para la ciudadanía es también un acto de rebeldía. Entonces, yo valoro y agradezco el espacio y espero que puedan pasar todas las candidatas y candidatos también por acá. Así va a ser. O sea, esperamos que así sea, pero es nuestro objetivo. Vamos a hacer todo para tratar de que por lo menos todos podamos conocer a quienes buscamos nos representen también en este proceso, este pedacito de historia que está formándose para todos y todas las chilenas. Así que... Bueno, eso, chicos, chicas, muchas gracias a quienes vieron esta transmisión en vivo. Pueden seguir compartiendo los links, pueden seguir viendo estos capítulos. Ya vamos en el segundo. El próximo martes se nos viene el tercero. Agradecemos a Centro Cultural Casa Azul, Sebastián Rojas ahí en las perillas, a Ratón, a Cami Victoria. Y a Victoria. A Lili, Lili, a todo el equipo también. Y que les habla ya a todo el equipo que está detrás de Tecito Rebelde. Al Nacho ahí en el diseño también, a Pancho, bueno, y a todos quienes pertenecen a estas dos entidades. Así que muchas gracias, nos despedimos. Y este es un nuevo capítulo de Del dicho al hecho. Así que nos vemos en el próximo martes. Muchas gracias. Chao. Gracias a todos. Chao, que estén bien. Chao, que les vaya bien. Chao.